Victimes de ces conflits armés font des témoignages émouvants. Naona kwa hivi niko naishi, naona tu maisha yangu ya mbele itakuwa tu magumu. Juu sina hata kitu mwa kwenye nitasema na mimi naweza gusa hapa. Juu ipate kunisaidia hakuna. Na kitu hapa na mama kama hakupata ile kasanfra ile siku ni hatutakula nituna. Un terrain de lutte de ces groupes armés qui se disputent les immenses ressources du sous-sol. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Recibo un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y del Padre Juan Carlos Velarde, les damos una cordial bienvenida a la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con las víctimas de la violencia en el este de la República Democrática del Congo, que se lleva a cabo en la Nunciatura Apostólica de este país, en el marco del 40 viaje apostólico del Santo Padre, esta vez visitando la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Padre Juan Carlos, estamos ya con esta proyección de este video que nos habla precisamente de la realidad que está viviendo este país, esa realidad dramática y de violencia, en el cual el Papa Francisco va a encontrar precisamente a las víctimas de esta violencia. Sí, es un encuentro en el que las víctimas han venido al encuentro del Papa porque el Papa no podía ir a su encuentro dada la inseguridad creada para las personas que podían acercarse a algún encuentro con él. Es una zona del país realmente martirizada, con una situación realmente terrible de violencia, que es lo que de alguna manera nos está indicando este vídeo que estamos viendo en este momento. Efectivamente, el Santo Padre, durante el vuelo de Roma hasta la capital de la República Democrática del Congo, señaló que le hubiera gustado visitar la ciudad de Goma, que se encuentra al este del país, pero lamentablemente fue cancelado esa etapa por la inseguridad que se vive. Inseguridad que es generada por la violencia que se va dando. Ya tenemos nuevamente imágenes de la Nunciatura Apostólica, en el cual el Papa Francisco, después de haber visto este video que nos habla de la realidad del país, escucharemos ahora el testimonio de algunos jóvenes víctimas de la violencia. Este es un joven de la delegación de víctimas de Butembo, Beni. Dice: me llamo Ladislas Kambale Kombi. Nací en Erigenti el 15 de julio de 2006. Soy agricultor de profesión. Soy el segundo de mi familia. Mi hermano mayor fue asesinado en circunstancias que hasta hoy desconocemos. Mi padre fue asesinado en mi presencia en Ingwegwe, el territorio de Beni, por hombres con pantalones de entrenamiento y casacas militares. Desde mi escondite seguí cómo pude ver cómo le cortaban en pedazos y luego colocaban su cabeza cortada en una cesta. Es el testimonio de este joven Ladislas Kambale Kombi, que narra la violencia que vivió en su familia y sobre todo la violencia que ejercieron sobre su padre. Finalmente, dice, se fueron contra mi mamá, la secuestraron, nos quedamos huérfanos, yo y mis dos hermanas pequeñas. Mi mamá no ha regresado hasta el día de hoy, no sabemos qué hicieron con ella. Santo Padre, es horrible ver una escena así. Nunca me deja descansar. Por la noche no puedo dormir. Es difícil comprender tanta maldad, tanta brutalidad, casi animal. Santo Padre, le agradecemos que haya venido a consolarnos. Tras el acompañamiento espiritual y psicosocial de nuestra iglesia local, yo
El joven está muy sentido del dar su testimonio y señala que él y los demás niños que se encuentran aquí presentes han perdonado a sus verdugos. Por eso, ante la cruz de Cristo vencedor, entrega el mismo machete que mató a su padre. Yo también me llamo Leoní Matumaini, de la escuela primaria de Embú. Deposito ante la cruz de Cristo vencedor el cuchillo idéntico al que mató a todos los miembros de mi familia en mi presencia y que me entregaron los verdugos pidiéndome que fuera a entregarlo a los soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Ahora es un pequeño que también participa de esta delegación de víctimas de Butembo Beni, esta región al este de la República Democrática del Congo. Yo también, Kambale Kakombi Fiston, de 13 años, de la escuela primaria de esta ciudad, perdono a los verdugos que me secuestraron durante 9 meses. Pido a Cristo vencedor en la cruz que toque el corazón de los torturadores para que liberen a otros niños que siguen todavía en la montaña, en la jungla. Santo Padre, por favor, rece para que estos niños se unan a nosotros en la escuela y en la comunidad. Se lo agradecemos. Como estamos apreciando cada uno de estos testimonios de las diferentes delegaciones de víctimas de la región este de la República Democrática del Congo, están entregando las armas con las cuales han sido víctimas de violencia en este conflicto interno que vive este país a lo largo de años. Ahora se ponen de rodillas para poder recibir la bendición del Santo Padre. El Papa Francisco les bendice en la cabeza a estos 3 miembros de la delegación de víctimas de Butembo Beni, quienes han dejado el machete y el cuchillo con los cuales algunos de sus familiares han perdido la vida. A ellos les hace entrega de un rosario, intercambia este pequeño regalo, don, con estos muy jóvenes, niños de 13, de 17 y 15 años que han participado y han sido víctimas de la violencia de este conflicto armado interno que vive el país. Mensaje de la Delegación de Víctimas de Goma. Su Santidad. Me llamo Leye Kisa Catarina y leo el testimonio de Bijus Makumbi Kamala, que está aquí a mi lado y que no lee bien el francés. Vengo de Walikale. Tengo 17 años. Empecé el calvario del sufrimiento en 2020. Un día íbamos a buscar agua al río. Fue en Musenge, en uno de los pueblos del territorio de Walikale. Fue en 2020. En el camino nos encontramos con algunos rebeldes. Nos llevaron al bosque. Cada uno de los rebeldes eligió a quien quiso. El comandante me quería. Me violó como a un animal. Fue un sufrimiento atroz. Me quedé prácticamente como su esposa. Me violaba varias veces al día, como quería, durante varias horas. Y esto duró 19 meses, 1 año y 7 meses. Era inútil gritar, porque nadie podía oírme ni acudir en mi ayuda. Tuve la suerte de escapar con un amigo tras 19 meses de sufrimiento. De esta experiencia volví embarazada. Tuve gemelas que nunca conocerán a su padre. Mis otros amigos que fueron secuestrados conmigo ese día nunca volvieron. No sé si murieron o si siguen vivos. Su Santidad, con la presencia de decenas de grupos armados,
Los asesinatos se han intensificado en todas partes. Las familias han sido desplazadas varias veces. Les tueries se sont intensifiées partout. Les familles se sont déplacées à plusieurs reprises. Los niños se han quedado sin padres. Han sido explotados en las minas, o más bien en los ejércitos rebeldes. Las niñas y las mujeres han comenzado el calvario de la violencia sexual de todo tipo y de la tortura sin nombre. Otras poblaciones han sido desplazadas y ya no encuentran patria, vagando de aquí para allá. Santidad. En todo esto la Iglesia sigue siendo el único refugio que cura nuestras heridas y consuela nuestros corazones a través de sus numerosos servicios de apoyo y consuelo. Las parroquias y los servicios de Cáritas diocesana siguen siendo nuestros lugares de recurso y ayuda. Su presencia y santidad nos asegura que toda la Iglesia nos toma en serio. Muchas gracias por venir. Aquí está la alfombra, símbolo de mi miseria como mujer violada. Lo pongo bajo la cruz de Cristo para que Cristo me perdone por las condenas que he hecho en mi corazón contra estos hombres. Que la cruz de Cristo me perdone a mí y a mis violadores y les lleve a renunciar a infligir sufrimientos innecesarios a las personas. Que Dios nos perdone a todos. También es la misma lanza que atravesó el pecho de muchos de nuestros hermanos. Que Dios nos perdone a todos y nos dé respeto por la vida humana. Como en el testimonio anterior, en este momento, Lege, Kisa, Catarina y Biyu, Macumbi y Kamala están depositando los objetos, símbolos de la violencia que han sufrido, una violencia trágica que es la violación de una mujer. Y hemos escuchado, como ha relatado el Padre Juan Carlos, el testimonio conmovedor. Ahora de rodillas ante el Papa Francisco y ante la cruz de Cristo, han pedido perdón por las condenas que han llevado en su corazón contra estos hombres, pero también han pedido perdón por estos hombres que han cometido estos actos de violencia. La asamblea acompaña cada testimonio con este canto, pidiendo la bendición de Dios. Escucharemos el mensaje de la delegación de Bunia, que también está en el este de la República Democrática del Congo. Santo Padre, me llamo Abe Guy Robert Mandro de Olo y tengo los dedos de la mano mutilados. Presento el testimonio que Desiré de Tzina había preparado antes de desaparecer hace unos meses, sin dejar ninguna noticia antes de su visita. Voici, très père, ce que Désiré de Tzina voulait vous dire. Esto es lo que quería decirle, Santo Padre. Soy sobreviviente de un ataque contra el campamento de desplazados de Bulé, en el cacicazgo de Baema, Badjere, en el territorio de Duyugu, en la provincia de Ituri. Este campo se conoce como Plain Sabo. El atentado fue perpetrado en la noche del 1 de febrero de 2022 por un grupo armado
que mató a 63 personas, entre ellas 24 mujeres y 17 niños. Vi el salvajismo, gente descuartizada como carne en una carnicería, mujeres destripadas, hombres decapitados. Vivimos en campos de desplazados sin esperanza de volver a casa. Y ahora observamos a dos personas que han estado precisamente en este campo de desplazados con los miembros de las manos mutiladas, las extremidades superiores mutiladas, víctimas de esta violencia. Vivimos en campos de desplazados sin esperanza de volver a casa, porque los asesinatos, la destrucción, los saqueos, las violaciones, el desplazamiento de poblaciones, los secuestros, el acoso, en fin, parece que la ejecución de un plan de exterminio, de aniquilación física, moral y espiritual continúa cada día. Santo Padre, necesitamos la paz y nada más que la paz, este don gratuito de Jesucristo resucitado. Queremos volver a nuestros pueblos, a cultivar nuestros campos, a reconstruir nuestras casas, a educar a nuestros hijos, a vivir junto a nuestros antiguos vecinos, lejos del ruido de las armas. Queremos que el mal perpetrado en Ituri se detenga, se castigue y se repare. Queremos vivir dignamente como hijos e hijas de Dios. Por eso colocamos estos machetes y martillos bajo la cruz de Cristo, para que nos perdone la sangre injustamente derramada. Que Cristo nos regale y nos done momentos de paz y tranquilidad, en los que todos tengamos buenos sentimientos hacia los demás. Muchas gracias por venir a consolarnos, Santo Padre. Gracias especialmente por rezar por nosotros. Y como en los testimonios anteriores, en este momento, Guy Robert Mandro de Olo se acerca hacia la cruz de Cristo para poder depositar a sus pies estos machetes y martillos que fueron instrumentos para la mutilación de las manos y los dedos de muchas personas. Padre Juan Carlos, un testimonio dramático de una persona que había escrito su testimonio y que hace unos meses ha desaparecido sin dejar ninguna noticia. Ya nos dice bastante de la violencia que se vive en este lugar. Tenemos algunos problemas técnicos que nos llegan desde la Nunciatura Apostólica de la República Democrática del Congo. En tanto, continuaremos comentando lo que va sucediendo al interior de esta representación pontificia. El Papa está bendiciendo ahora a estas mujeres víctimas de violencia que han perdido las extremidades superiores en este campo de refugiados en Ituri, en la República Democrática del Congo. La Asamblea continúa y acompaña su testimonio con este canto, pidiendo la bendición de Dios y el perdón de los atentadores. Mensaje de la Delegación de Víctimas de Bukavu y Uvira. Santo Padre, me llamo Aimé y hablo en nombre de Emelda Karungulu, originaria de Bugobé, Grupo de Cirunga, parroquia de Kabare, en la archidiócesis de Bukavu,
al suroeste de esta gran ciudad. Emelda está a mi lado, pero no habla francés. Leeré la traducción francesa de su testimonio en suajili. Los rebeldes habían asaltado nuestro pueblo de Bugove. Era la noche de un viernes en 2005. Asaltaron la aldea, tomando como rehenes a todos los que pudieron, deportando a todos los que encontraron, obligándoles a cargar con las cosas que habían saqueado. En el camino mataron a muchos hombres con balas o cuchillos. Las mujeres que llevaron al parque de Kazugi Biega, entonces tenía 16 años. Me retuvieron como esclava sexual y abusaron de mí durante 3 meses. Cada día, entre 5 y 10 hombres abusaban de cada una de nosotras. Nos hicieron comer la pasta de maíz y la carne de los hombres asesinados. A veces mezclaban las cabezas de las personas con la carne de los animales. Esta era nuestra comida diaria. El que se negaba a comerla era cortado en pedazos y obligado a comerla. Vivíamos desnudos para no escapar. Yo era de los que les obedecían hasta el día en que, por gracia, me escapé cuando nos mandaron a buscar agua al río. Cuando llegué a casa, mis padres me llevaron al hospital de Panzi, a través del centro Olame, donde recibí el tratamiento adecuado. A través de la animación de la Iglesia, tuve que asumir y aceptar mi situación. Además, la gente que antes me miraba con burla ha cambiado. Hoy vivo bien como una mujer realizada que acepta su pasado. Nuestra provincia es un lugar de sufrimiento y lágrimas. ¿Qué decir, Santo Padre, de las víctimas de la catástrofe de Mulongwe, que lo perdieron todo en la erosión salvaje? Casa y todos los objetos de la casa. Muchos murieron. El desastre de las inundaciones en los ríos de Mulongwe y Kabimbira, en la diócesis de Uvira, del 17 al 20 de abril de 2020, se saldó con 60 personas sepultadas bajo el lodo de las inundaciones, 45 personas heridas, 3.500 casas destruidas, 7.700 hogares sin cobijo. Los supervivientes viven en campamentos de damnificados, donde comparten la lona con 3 o 4 familias, es decir, varias decenas de personas en la misma tienda. Hay mucha gente. Es realmente la sede de la inmoralidad. La prostitución está en pleno apogeo en estos entornos vitales. No tiene ni las mínimas condiciones humanas. Debido a las guerras interétnicas en las mesetas, desde 2019, en las altas mesetas de los territorios de Fizi, Muenga, Itombwe y Uvira, más de 346.000 personas están desplazadas. De las cuales 100.000 en el territorio de Uvira y 246.000 personas en el territorio de Fizi. Muchos lo han abandonado todo. Toda la meseta ha sido abandonada a los hombres armados. Muchos murieron, otros huyeron, sin saber siquiera dónde encontrar a sus seres queridos. Santo Padre, con gran alegría tomamos la palabra nosotros, víctimas de atrocidades y de otras catástrofes, para presentarle nuestra sincera gratitud y nuestro agradecimiento por haber hecho el camino hasta nosotros a pesar de sus muchas cargas. Nos está dejando un legado, un regalo de amor a través de ese acercamiento,
a través de esto. Ponemos bajo la cruz de Cristo estas ropas de los hombres de armas que aún nos atemorizan, por habernos infligido innumerables actos de violencia atroces e incalificables, que continúan hasta nuestros días. Queremos un futuro diferente, queremos dejar atrás este oscuro pasado y poder construir un hermoso futuro. Pedimos justicia y paz. Perdonamos a nuestros verdugos por todo lo que han hecho y pedimos al Señor la gracia de una convivencia pacífica, humana y fraterna. Gracias, Santo Padre, por venir. Al igual que los testimonios precedentes, en este momento se depositan los objetos con los cuales se han infligido violencia a tantas personas en los diferentes campos de desplazados. Emelda ha sido una de las víctimas que el día de hoy ha dado su testimonio ante el Papa Francisco. Testimonio dramático como los otros anteriores que hemos escuchado, de las diferentes formas de la violencia que puede ejercer una persona sobre otra. El Papa las bendice, las consuela y les da el amor de Cristo, les transmite esa señal de que algo puede cambiar. Ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en este contexto en el cual está encontrando a las víctimas de violencia, sobre todo de la región este de la República Democrática del Congo. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Grazie per il coraggio di queste testimonianze. gracias por la valentía de estos testimonios. Face a la violence inhumaine que vous avez Ante la violencia inhumana que han visto con sus ojos y experimentado en su propia carne, nos quedamos impresionados. Y no hay palabras, solo llorar permaneciendo en silencio. Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bakuba, Uvira, lugares que los medios de comunicación internacionales no mencionan casi nunca. Aquí y en otros sitios, muchos de nuestros hermanos y hermanas, hijos de la misma humanidad, son tomados como rehenes por la arbitrariedad del más fuerte, por el que posee las armas más potentes, armas que siguen circulando. Mi corazón está hoy en el oriente de este inmenso país que no tendrá paz hasta que la paz no haya llegado allí, a la zona oriental. Queridos habitantes del Este, quiero decirles que estoy cerca de ustedes. Sus lágrimas son mis lágrimas. Su dolor es mi dolor. A cada familia en luto o desplazada a causa de poblaciones incendiadas y otros crímenes de guerra, a los sobrevivientes de agresiones sexuales, a cada niño y adulto herido, les digo, estoy con ustedes. Quisiera traerles la caricia de Dios.
su mirada tierna y compasiva se posa sobre ustedes. Le Père qui est aux cieux vous soit votre dignité et dit à chacun de vous, tu as du prix à mes yeux. Mientras los violentos los tratan como objetos, el Padre que está en los cielos mira su dignidad y le dice a cada uno, tú eres de gran precio a mis ojos porque eres valioso y yo te amo. Hermanos y hermanas, la Iglesia está y estará siempre de vuestra parte. Dios los ama y no se ha olvidado de ustedes, pero que también los hombres se acuerden de ustedes. En su nombre, junto a las víctimas y a quienes se comprometen por la paz, la justicia y la fraternidad, condeno la violencia armada, las masacres, los abusos, la destrucción y la ocupación de las aldeas, el saqueo de campos y ganado, que se siguen perpetrando en la República Democrática del Congo. Y también la explotación sangrienta e ilegal de la riqueza de este país, así como los intentos por fragmentarlo para poderlo controlar. Causa vergüenza e indigna saber que la inseguridad, la violencia y la guerra que golpean trágicamente a tanta gente son alimentadas no solo por fuerzas externas, sino también internas, por intereses y para obtener ventajas. Me dirijo al Padre que está en los cielos, que quiere que todos en la tierra seamos hermanos y hermanas. Inclino la cabeza humildemente y con dolor en el corazón le pido perdón por la violencia del hombre contra el hombre. Padre, ten piedad de nosotros. Consuela a las víctimas y a los que sufren. Convierte los corazones de los que cometen crueles atrocidades que deshonran a toda la humanidad. Y abre los ojos de aquellos que los cierran o miran para otro lado ante estas abominaciones. Se trata de conflictos que obligan a millones de personas a dejar sus casas, que provocan gravísimas violaciones de los derechos humanos, que desintegran el tejido socioeconómico, que causan heridas difíciles de sanar. Son luchas en las que se entrecruzan dinámicas étnicas, territoriales y de grupos, conflictos que tienen que ver con la propiedad de la tierra, con la ausencia o la debilidad de las instituciones, con odios en los que se introduce la blasfemia de la violencia en nombre de un Dios falso. Pero sobre todo es la guerra desatada por una insaciable avidez de materias primas y de dinero que alimenta una economía armada, la cual exige inestabilidad y corrupción. ¡Qué escándalo y qué hipocresía! La gente es agredida y asesinada, mientras los negocios que causan violencia y muerte siguen prosperando. Dirijo un vehemente llamado a todas las personas, a todas las entidades internas y externas que manejan los hilos de la guerra en la República Democrática del Congo, depredándola, flagelándola y desestabilizándola. Ustedes están enriqueciendo por medio de la explotación ilegal de los bienes de este país y el sacrificio cruento de víctimas inocentes. Escuchen el grito de su sangre. Presten atención a la voz de Dios que los llama a la conversión y escuchen la voz de su conciencia. Hagan callar las armas. Pongan fin a la guerra. Basta. Basta de enriquecerse a costa de los más débiles. Basta de enriquecerse con recursos y dinero manchado de sangre. Queridos hermanos y hermanas, y nosotros,
¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo actuar para promover la paz? Je viens humblement a repartir de deux. Hoy quisiera proponerles comenzar de nuevo con 2 no y 2 sí. Tout d'abord, non à la violence. Toujours En primer lugar, no a la violencia, siempre y en cualquier caso, sin condiciones y sin peros. aimer son peuple, ce n'est pas nourrir de haine envers les autres. Amar a la propia gente no significa alimentar el odio hacia los demás. Al contrario, querer al propio país supone negarse a ceder ante los que incitan al uso de la fuerza. Es un engaño trágico. El odio y la violencia nunca son aceptables, nunca son justificables, nunca son tolerables, con mayor razón para los cristianos. El odio solo genera más odio y la violencia más violencia. Un no claro y fuerte también debe decirse a quienes propagan esto en nombre de Dios. Queridos congoleses, no se dejen seducir por personas o grupos que incitan a la violencia en su nombre. Dios es Dios de la paz y no de la guerra. Predicar el odio es una blasfemia, y el odio siempre corroe el corazón del hombre. El que vive de la violencia, en efecto, nunca vive bien. Piensa que salva su vida, y en cambio es devorado por un torbellino de mal, que llevándolo a combatir a los hermanos y a las hermanas con los que ha crecido y vivido durante años, lo mata por dentro. Para decir verdaderamente no a la violencia no es suficiente evitar actos violentos. Es necesario extirpar las raíces de la violencia. Pienso en la codicia, en la envidia y sobre todo en el rencor. Mientras me inclino con respeto ante el sufrimiento de tantos que han padecido, quisiera pedirles a todos que se comporten como nos han sugerido ustedes, testigos valerosos que tienen la fuerza de desarmar el corazón. Lo pido a todos en nombre de Jesús, que perdonó a quienes le traspasaron las manos y los pies con los clavos, sujetándolo a una cruz. Les ruego que desarmen el corazón. Eso no quiere decir dejar de indignarse frente al mal y no denunciarlo. Esto es un deber. Tampoco significa impunidad y condonación de las atrocidades, siguiendo adelante como si nada pasara. Lo que se nos pide en nombre de la paz, en nombre del Dios de la paz, es desmilitarizar el corazón, quitarle el veneno, rechazar el odio, aplacar la avaricia, eliminar el resentimiento. Decir no a todo esto pareciera que nos hace débiles, pero en realidad nos hace libres, porque nos da la paz. Sí, la paz nace de los corazones, de corazones libres de rencor. También hay que decir un segundo no, no a la resignación. La paz requiere combatir el desaliento, el malestar y la desconfianza que llevan a creer que es mejor recelar de todos, vivir separados y distantes en vez de darse la mano y caminar juntos. Nuevamente, en nombre de Dios, reitero la invitación para que cuantos viven en la República Democrática del Congo no bajen los brazos, sino que se esfuercen por construir un mundo mejor. Un futuro de paz no caerá del cielo, pero será posible si se destierra de los corazones el fatalismo resignado y el miedo de involucrarse con los demás. Un futuro diferente llegará si es para todos y no para algunos, si es en favor de todos y no contra algunos. Un futuro nuevo llegará si el otro, sea Tutsi o Hutu, ya no es más un adversario o un enemigo,
sino un hermano y una hermana en cuyo corazón es necesario creer que existe, aún escondido, el mismo deseo de paz. También en él, la paz es posible. Creámoslo y trabajemos por ello sin delegar el cambio. El futuro no puede construir quedándose encerrados en los propios intereses particulares, replegados en los propios grupos, etnias y clanes. Un dicho suajili enseña, Jirani ni Indugu, el vecino es un hermano. Por tanto, hermano, hermana, todos tus vecinos son tus hermanos, sean burundeses, ugandeses o ruandeses. Somos todos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Así nos enseña la fe cristiana que profesa gran parte de la población. Entonces, elevemos la mirada al cielo y no permanezcamos prisioneros del temor. El mal que cada uno ha sufrido necesita ser transformado en bien para todos. Que el desánimo que paraliza se dé el paso a un ardor renovado, a una lucha indómita por la paz, a valientes propósitos de fraternidad, a la belleza de gritar juntos, nunca más la violencia, nunca más rencor, nunca más resignación. Y aquí finalmente los dos sí para la paz. Ante todo, sí a la reconciliación. Amigos, es maravilloso lo que están por hacer. Quieren comprometerse y perdonarse mutuamente y repudiar las guerras y los conflictos para resolver las distancias y las diferencias. Y quieren hacerlo orando juntos, dentro de unos momentos, unidos alrededor del árbol de la cruz, bajo el cual, con gran valentía, desean deponer los signos de la violencia que han visto y sufrido. Uniformes, machetes, martillos, hachas, cuchillos. También la cruz era un instrumento de dolor y de muerte, el más terrible en los tiempos de Jesús, pero atravesado por su amor se convirtió en un instrumento universal de reconciliación, en árbol de vida. Quisiera decirles, sean también ustedes árboles de vida. Hagan como los árboles, que absorben contaminación y devuelven oxígeno. O como dice un proverbio, en la vida haz como la palmera. Recibe piedras, entrega dátiles. Esta es la profecía cristiana. Responder al mal con el bien, al odio con el amor, a la división con la reconciliación. La fe lleva consigo una nueva idea de justicia, que no se conforma con castigar y renunciar a la venganza, sino que quiere reconciliar, desactivar nuevos conflictos, extinguir el odio, perdonar. Y todo esto es más poderoso que el mal. ¿Saben por qué? Porque transforma la realidad desde dentro, en vez de destruirla desde fuera. Solo así se derrota el mal, precisamente como hizo Jesús en el árbol de la cruz, tomándolo sobre sí y transformándolo con su amor. De ese modo el dolor se convierte en esperanza. Amigos, solo el perdón abre las puertas al mañana, porque abre las puertas de una justicia nueva que, sin olvidar, rompe el círculo vicioso de la venganza. Reconciliarse significa generar el mañana, creer en el futuro, en vez de quedarse anclados en el pasado, apostar por la paz en lugar de resignarse a la guerra, huir de la prisión de las propias razones para abrirse a los demás y disfrutar juntos la libertad. El último sí decisivo, sí a la esperanza. Si se representase la reconciliación como un árbol, como una palmera
que da frutos. La esperanza sería el agua que la hace fecunda. Esa esperanza tiene una fuente y esta fuente tiene un nombre que quiero proclamar aquí con ustedes. Jesús. Jesús. Con Él, el mal ya no tiene la última palabra sobre la vida. Con Él, que ha hecho de un sepulcro, final del trayecto humano, el inicio de una historia nueva, siempre se abren nuevas posibilidades. Con Él cada tumba puede transformarse en una cuna, cada calvario en un jardín pascual. Con Jesús nace y renace la esperanza, para quien ha sufrido el mal e incluso para quien lo ha cometido. Hermanos, hermanas del oriente del país, esa esperanza es para ustedes. Tienen derecho a ella, pero también es un derecho que debe ser conquistado. ¿Cómo? Sembrándola cada día, con paciencia. Vuelvo a la imagen de la palmera. Un refrán dice: cuando comes el coco, ves la palmera, pero el que la plantó volvió a la tierra hace mucho tiempo. En otras palabras, para conquistar los frutos esperados es necesario trabajar con el mismo espíritu de los que plantan palmeras, pensando en las generaciones futuras y no en los resultados inmediatos. Sembrar el bien hace bien. Libera de la lógica estrecha del beneficio personal y regala a cada día su razón. Aporta a la vida el aliento de la gratuidad y nos asemeja a Dios, sembrador paciente que esparce esperanza sin cansarse nunca. Hoy agradezco y bendigo a todos los sembradores de paz que trabajan en el país, a las personas y en las instituciones que se prodigan en la ayuda y la lucha por las víctimas de la violencia, la explotación y los desastres naturales. A las mujeres y los hombres que están aquí animados por el deseo de promover la dignidad de la gente. Algunos perdieron la vida mientras servían a la paz, como el embajador Luca Attanasio, el guardia Vittorio Lacovacci y el conductor Musapa Milambo, asesinados hace 2 años en el este del país. Eran sembradores de esperanza y su sacrificio no se perderá. Hermanos, hermanas, hijos e hijas de Ituri, de Kivu del norte y del sur, estoy con ustedes. Los abrazo y los bendigo a todos. Bendigo a cada niño, adulto, anciano, a cada persona herida por la violencia en la República Democrática del Congo, en particular a cada mujer y a cada madre. Y rezo para que la mujer, toda mujer, sea respetada, protegida y valorada. Agredir a una mujer y a una madre es hacérselo a Dios mismo, que tomó de una mujer la condición humana, de una madre. Que Jesús, nuestro hermano, Dios de la reconciliación, que plantó el árbol de la vida de la cruz en el corazón de las tinieblas del pecado y del sufrimiento, Dios de la esperanza, que cree en ustedes, en su país y en su futuro, los bendiga y los consuele. Que derrame la paz en sus corazones, en sus familias y en toda la República Democrática del Congo. Gracias. Con esta invitación a la paz concluye el discurso del Papa Francisco en este encuentro con las víctimas. A continuación se presentarán los representantes de las diferentes delegaciones en este encuentro y se acercarán a la cruz de Cristo y depositarán ante ellos los símbolos del sufrimiento. Y
alrededor de la cruz, formando un círculo, cogidos de la mano en señal de comunión y de reconciliación, van a recitar un acto de compromiso. Señor Dios nuestro, de quien tenemos nuestro ser y nuestra vida, hoy ponemos los instrumentos de nuestro sufrimiento bajo la cruz de tu Hijo. Nos comprometemos a perdonarnos unos a otros y a huir de todo camino de guerra y conflicto para resolver nuestras diferencias. Te pedimos, Padre, por tu gracia, que hagas de nuestro país, la República Democrática del Congo, un lugar de paz y de alegría, de amor y de paz, donde todos se amen y convivan en fraternidad. Que tu Espíritu nos acompañe siempre y que el Santo Padre, aquí presente, rece por nosotros. Este ha sido el acto de consagración, de compromiso, en el cual todos han pedido que el Señor, sobre todo, renueve y cure los sufrimientos. Y ahora vamos a recibir la bendición del Papa Francisco. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos llegando al final de este encuentro, en el cual el Papa Francisco ha escuchado los testimonios de las diferentes delegaciones del este de la República Democrática del Congo, que han presentado al Santo Padre, y el Papa Francisco les ha dirigido las palabras necesarias para poder conseguir la paz. Este encuentro se concluye con este canto a la Virgen María, entonando en lengua swahili el Ave María. El Papa Francisco está siguiendo atentamente la interpretación de este canto final a la Virgen María, que nos habla de la Madre de la Paz. Se invoca a la Madre del Amor, a la Madre de la Alegría, la Madre de la Misericordia, Madre de la Dulzura, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Paz, la Virgen María. El canto también nos habla de María, Madre de Jesús,
Madre de la Iglesia, Madre de África, Madre del Congo, Madre de Goma, de Fátima, de Quibeo y de todo el país. Con este canto estamos ya llegando al final de este encuentro con las víctimas de la violencia en la Nunciatura Apostólica de la República Democrática del Congo. Padre Juan Carlos, un discurso bastante sentido en el cual el Papa ha invitado a practicar 2 no y 2 sí para lograr la paz, no a la violencia, no a la resignación, sí a la reconciliación, sí a la esperanza. Qué mensaje, qué cosa nos invita el Papa Francisco con este discurso bastante sentido. Quiere romper el muro de la guerra, de toda la violencia que está sufriendo la zona este del país, para, con las armas de Cristo, que es la reconciliación, la paz, pues a sembrar un futuro nuevo pensando en las nuevas generaciones. Efectivamente, Padre Juan Carlos, es la invitación del Papa Francisco cuando ahora hacen una foto de recuerdo con todos los que han participado en este encuentro, y los invitamos a poder continuar siguiendo al Papa Francisco en este viaje apostólico a la República Democrática del Congo. Alrededor de las 6:30, más o menos, en 1 hora y media, se llevará a cabo el encuentro con los representantes de algunas obras caritativas aquí en la sede de la Nunciatura Apostólica de la República Democrática del Congo. A nombre de Renato Martínez y del Padre Juan Carlos Velarde, que hemos tenido el gusto de acompañarlos, los saludamos cordialmente y los esperamos en la próxima actividad del Papa Francisco en este viaje apostólico a la República Democrática del Congo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.